y tengo el gustazo de saludar este 17 de octubre al queridísimo Esteban Magnani. ¿Cómo le va? Muy buen día, compañero. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, amigo. Bueno, hoy vamos a hablar de Elon Musk, como le dice Maduro. Sí, ya casi es una obsesión, ¿no? La de esta columna, pero no para de generar noticias, Elon Musk. Lo que vamos a intentar esta vez es un enfoque distinto. A ver. ¿Sí? Vamos a intentar explicar el éxito, la parte, no sé si se puede decir, pero la parte buena de Musk, la que explica realmente por dónde pasa su originalidad y su genialidad que le ha permitido hacer ciertas cosas. Lo de genialidad con muchas comillas, por supuesto, ¿no? Porque bueno, yo dije muchas veces, Elon Musk, lo interesante, además de como personaje, sobre todo es interesante como síntoma de una época. Y entonces hay que rescatar algunas cosas que expliquen por qué tiene tanto impacto y por qué genera también una pasión tan exacerbada. Es como uno de estos, es presentado en general acríticamente como uno de estos genios comparables con Edison o con gente que realmente con su genio logró cambiar la forma en la que se producen cosas. Y no nos vamos a meter demasiado en su historia. Bueno, esta semana, por ejemplo, tuvo por lo menos dos grandes noticias que lograron recuperar el propulsor de un cohete Starship, que es como la parte de abajo del cohete donde se mete el combustible para la primera salida al espacio, que necesitas muchísimo combustible, es muy pesado, Sí. y después se desprende una vez que sale de la atmósfera para dejar que la nave realmente importante siga su curso. Bueno, lo original, lo tremendamente original y que nadie se esperaba, que parecía algo imposible desde lo técnico, es recuperar ese propulsor. Lo agarraron, lo que hicieron cuando empieza a caer es dirigirlo a través de los cohetes que dejaron encendidos para amortiguar la caída y finalmente agarrarlo con los bracitos de la torre de lanzamiento que tienen preparada para este tipo de cosas. Era el quinto vuelo de la prueba de Starship. ¿Sí? La nave esta es la que va a permitir eventualmente viajes tripulados, que como siempre en todo lo que promete Musk, digámoslo, se va postergando, no se van cumpliendo los tiempos que él promete. En la biografía que estaba leyendo ahora, a él en un momento le dicen, pero pará, vos prometiste que los primeros vuelos de SpaceX que funda en 2002 iban a ser en 2006. Bueno, demoró muchísimo más tiempo, tuvo muchas fallas, estuvo al borde de la quiebra varias veces y demás. Y después la otra gran noticia es que presentó también con mucho bombo y mucho circo el Tesla Cybercab, que es como un taxi, un robotaxi, un taxi automático, no tiene pedales, no tiene volante y demás. Lo presentó con bombos y platillos, como es el hábito de él, que genera mucho ruido, pero lo concreto es que no está ni lejos listo para salir a las calles y sobre todo no están las regulaciones que habilitan que salga a las calles. Pero él viene empujando también desde hace muchísimos años el tema de los autos que se manejan solos y este era otra oportunidad de volver a generar la expectativa. Y entonces, entre la realidad y la expectativa es donde se mueve Elon Musk muy bien, con la expectativa va generando los fondos para concretar algunas de las enormes promesas que él hace. Esteban, con respecto a los autos no tripulados, Hmm, porque en Estados Unidos había ocurrido algunos, bueno, accidentes que se sí. llevaron puesto a un ciclista porque no estaban en el algoritmo o no estaban entrenados como para ver, bueno, No lo reconoció. no lo reconoció. No lo Esto, reconoció, pero es interesante. No lo reconoció, parece ser, porque la persona no iba arriba de la bicicleta, sino que iba llevando la bicicleta en la mano. claro. Entonces, decía, cuando miran el log de lo que iba reconociendo el auto, decía, ah, es una bicicleta, no, no es una bicicleta, sí, es una bicicleta, no, es una persona, no, no. Fue como cambiando su reconocimiento de esto y finalmente lo embistió y lo hizo, lo aplastó. Y justamente lo controvertido es que para disminuir costos, una de las grandes obsesiones de Musk, lo que él piensa es usar cámaras con inteligencia artificial para el reconocimiento. Y ya sabemos que la inteligencia artificial produce errores. Entonces, confiar en que no va a cometer errores es peligrosísimo. Pero él se ahorra un montón de láser, un montón de radares, un montón de equipos que estarían directamente reducidos a un par de cámaras con inteligencia artificial. Pero la pregunta es, esto en Estados Unidos, en Europa, no está permitido todavía. No, está permitido en Phoenix y en alguna otra ciudad, pero con ciertas limitaciones, porque no da la confianza para hacerlo. Vos me mostrabas el otro día unos videos en China de autobuses y realmente es impresionante, ¿no? Esos autobuses, pero tienen un recorrido fijo, es muy distinto que mandarte por cualquier lado donde
tiene que reconocer baches, tiene que reconocer rutas que por ahí no están tan transitadas. Es mucho más complicado. Yo supongo que con un recorrido más establecido puede ser mucho más fácil hacerlo. La gran pregunta es, ¿cuál es la necesidad? ¿No hay gente buscando trabajo? ¿No hay gente a la cual le vendría bien trabajar de chofer? El costo de estas tecnologías es enorme, se pagarían muchos sueldos con eso. No se termina de entender la necesidad. Pero bueno, volviendo a Musk, tiene en esta semana solamente estas dos noticias, por no hablar de todo lo que está haciendo en favor de Donald Trump. Pero vamos a recorrer un poco el nivel de locura de este hombre en el buen sentido, si se quiere, de la palabra. Él, cuando llega de Sudáfrica, primero va a Canadá, luego a Estados Unidos, estudia física y economía, y en un momento, cuando está por seguir estudiando, decide irse a Silicon Valley y arrancar con una empresa que se llama Zip2 en 1995, ¿no? Los comienzos de la web, y bueno, con una locura de trabajo junto a su hermano, durmiendo abajo del escritorio, todas estas cosas sobre el mito del emprendedor, que parecería que él cumplió a rajatabla, logra armar una empresa que rudimentariamente geolocalizaba un montón de negocios, una especie de reemplazo de las páginas amarillas en la web y con geolocalización, un servicio que le ofrece a los diarios y terminan comprándoselo y él gana $22 millones. Con esos $22 millones, él dice, bueno, a ver, la pregunta que él se hace permanentemente es, ¿qué industrias hay para producir una disrupción? Que están anquilosadas, que están ya adormecidas. Y la conclusión que llega primero es nada menos que meterse con los bancos, ¿sí? Y ahí arma su primera fintech, que es X.com, y empieza muy rápidamente a hacer promociones para crecer, ¿no? Esta idea que siempre decimos de crecer primero y ganar después. Entonces quema plata, quema los $22 millones que tiene a toda velocidad para atraer más clientes, y justo en simultáneo hay otra empresa que se llama PayPal, que es nada menos que de Peter Thiel y otros socios. Peter Thiel, que seguimos todavía sigue dando vueltas con un discurso ultraderechista increíble. Compiten, prácticamente se desangran mutuamente en esto de regalar promociones, si te haces socio te damos $20 y demás, además de todos los problemas de seguridad que tenían, porque los tipos van como los cowboys, ¿no? Con la pistola al cinto y a ver si logran avanzar antes de que los paren. Bueno, finalmente deciden unirse. Elon Musk queda como CEO luego de una lucha muy fuerte, pero su estilo de trabajo, maltratando a los empleados, de no dejarlos descansar, echando al primero que no responde a los tiempos delirantes que él impone, se juntan, bueno, lo terminan echando y él de ahí decide nada menos que meterse con otra industria complicadísima, la industria aeroespacial. O sea, yo no sé si te puedes imaginar una industria más complicada que está totalmente monopolizada por la Lockheed Martin y la Boeing, que le cobran unos contratos escandalosos a la NASA para darle los servicios y que está, como te decía, totalmente anquilosada, ya no tiene ningún incentivo para competir, ¿no? Típica situación de monopolio, un costo de entrada altísimo. Bueno, él se mete y pone 100 de los 180 millones que él gana con la venta final de PayPal a eBay. ¿Sí? Él tiene 180 millones, pone 100 en SpaceX. Después va a reconocer que él no tenía la más remota idea de lo que se estaba metiendo, gasta muchísima más plata. Los primeros 3 vuelos fracasan, ya está al borde de ya está quebrado, tiene que pedirle plata a los amigos, al hermano para hacer un intento más. Todo esto aparte lo hace desde una isla en medio del Pacífico, donde sus empleados trabajan noche y día, porque no le prestaban Cabo Cañaveral, no le prestaban las bases de lanzamientos de Estados Unidos. Entonces, transporta la nave, sale desde ahí, bueno, y finalmente logra el primer vuelo, que ya es el cuarto vuelo, ya ni siquiera le daban una carga porque no esperaban que triunfara. En la NASA se burlaban de él porque hacía todo al revés. Bueno, y lo logra, y ahí empieza finalmente a ganar algo de plata con contratos de la NASA. Y es muy interesante porque incluso en las competencias que hay ahora entre la unión de Lockheed Martin y Boeing contra SpaceX por los contratos de la NASA, a SpaceX le pagan 1/3 de lo que le pagan a las otras dos, porque tiene costos mucho más bajos, pero todavía no terminan de confiar en él. Y ahora vamos a ir a ver cómo logra eso. Después de eso, mejor dicho, entre medio de todo el despelote de mandar una nave al espacio, el tipo además se mete en otra industria que sería una locura, otra industria totalmente cerrada, cartelizada, como la industria automotriz. Claro. Con Tesla se asocia con una pequeña empresa, le pone mucha plata y empieza a desarrollar estos autos que aparte forman parte de un proyecto que es llegar a Marte antes de que colapse el planeta Tierra, ¿no? Porque entonces dice, si usamos autos eléctricos,
la contaminación va a ser menor y entonces me va a dar más tiempo para lograr las naves que van a llegar a Marte y salvar la conciencia en el universo. Esa es su meta. ¿No? El tipo no se le ocurre, bueno, en realidad los autos son un desastre, porque fabricar los autos produce una contaminación tremenda, por más que después toda la energía eléctrica la produzcas con energía solar. Pero ¿cuál es la suerte de decálogo de cosas que hacen que Musk esté compitiendo? Él dice, a todos sus empleados le dice, cuando le dicen, no, hay que hacer tal cosa, dice, ¿y por qué hay que hacer tal cosa? No, porque mirá, siempre se hizo así. No me importa, pero decime a nivel de física, ¿por qué hay que hacer tal cosa? Entonces le dicen, no, bueno, pero los manuales, no, sacalo. Sacá esa medida, sacá ese actuador, sacá ese tornillo, sacá ese protector, sacá y probá si funciona. Y de esa manera le dice a los empleados, si de todo lo que sacás, después no tenés que restablecer al menos el 10%, es porque no sacaste lo suficiente. Y con eso, el tipo va bajando muchos costos y va desarrollando, que eso también es otra parte importante, va desarrollando dentro de SpaceX y Tesla, que comparten mucha de la tecnología, la fabricación de muchas piezas directamente por él mismo, lo cual también genera todo un orgullo en Estados Unidos respecto de que vuelven los fierros, tipos soldando nuevamente, tipos desarrollando máquinas, y logra hacerlos de una manera que aprovecha la disponibilidad de la tecnología vigente, pero que se ha adormecido. Ese desarrollo en Estados Unidos no está ocurriendo. Pone a trabajar a los ingenieros al lado de los obreros, o sea, las oficinas de los ingenieros están en medio de la planta de la fábrica y miran lo que están haciendo los tipos permanentemente para generar un diálogo con ellos. Después, otra cosa que hace es, se busca a los tipos más geniales de las universidades y les devuelve el sex appeal de la industria automotriz y de la industria aeroespacial, que estaban totalmente adormecidos. Los tipos en la Boeing o en Volkswagen saben que van a ser burócratas haciendo siempre lo mismo. Y él le dice, acá hay que inventar de cero. Una cosa súper estimulante, y después los explota, eso trabaja 16 horas por día, no se van a la casa, él da el ejemplo, ¿no? Él va de una fábrica a la otra, y busca gente que no esté casada, y lo que pasa en general es que a los 3 meses los tipos se queman y se van, o algunos aguantan unos años. Muchos de ellos quieren aguantar por lo menos hasta recibir acciones. En SpaceX, de hecho, hay un problema ahí porque SpaceX no hay ningún proyecto de que vaya a salir a la bolsa, con lo cual estos tipos no van a poder vender sus acciones. Y él dice que hace eso porque su verdadero objetivo es llegar a Marte. Y si él transforma eso simplemente en un negocio, los accionistas no van a querer invertir tanto dinero en llegar a Marte que no tiene ninguna utilidad económica, por lo menos en el corto plazo. O sea, tenés una mezcla de recursos que es tremendo. Bueno, después el maltrato al que somete a sus empleados, ¿no? Al que no le responde rápidamente o no cumple con las metas delirantes que él les impone, los despide. Algunos dicen, los que se van, dicen que es un tipo realmente muy sádico, muy jodido. Tiene una secretaria, que es un caso bastante conocido, que lo acompaña a sol y sombra durante cerca de 10 años. Finalmente ella va y le dice a Elon Musk, le dice, quiero que me des acciones como a los ejecutivos más importantes. Y él le dice, bueno, hagamos una cosa, tomate 2 semanas de vacaciones y yo voy a hacer tu trabajo. Si cuando volvés descubro que te necesito, te doy las acciones. Cuando la mina vuelve, la mujer esta vuelve, le dice, no, ¿sabes qué? No te necesito más, te puedo decir. Y la despide. Una persona que había sido su sombra durante todos esos años. Y acá volvemos bueno, además de todo esto, se mete en el mundo de la energía solar, se sube a los techos para ver cómo reducir los costos en la instalación de los paneles solares, esta otra que supuestamente hace túneles, tira con ametralladora, promete el oro y el moro, genera recursos y logra algunas de las cosas, siempre al borde. A mí un ejemplo que me gustaba decir es, si el cuarto vuelo que hace SpaceX ya con plata prestada, él ya totalmente quebrado, separándose de la mujer que aparte lo denuncia, bueno, toda una serie de problemas, el tipo ya al borde de el quiebre emocional. Si le salía mal ese vuelo, él era Sam Bankman-Fried, ¿no? El estafador este de las criptomonedas que hablamos alguna vez. Claro. Y como logró ese vuelo, se transformó en Steve Jobs. Lo mismo le pasó en Tesla, saca un primer modelo que es el Roadster, que vende 2.500, que apenas le permiten sobrevivir, después de un montón de años de espera, y recién con el Tesla, con el S, el modelo S, él logra empezar realmente a sacar plata. Siempre al filo, y siempre la otra cuestión es,
ideal del emprendedor de garage con ideas delirantes, capaz de trabajar hasta morirse, ¿no? El que hace 500 burpees a la mañana y se baña con agua fría, bueno, su versión es duerme abajo de su escritorio y va de un lado al otro. Es un tipo profundamente infeliz, que tiene espacio de años totalmente deprimido y que le generan un quiebre emocional que lo ha hecho en este tiempo llevar adelante un apoyo a Trump totalmente delirante, loco y descontrolado. Descontrolado porque ya evidentemente no hay ninguna estrategia en las barbaridades que dice acerca de la situación política en Estados Sí, Unidos. a ver, lo que vos relatás y la competencia que se da entre empresas en Estados Unidos es parte de la caotización de un momento del capitalismo en esta etapa financiera y de plataformas, que no es lo que se da en el proyecto chino, que No, China va de una manera planificada, pero donde ahí la centralidad la tiene el partido. claro, la línea estratégica general la marca el partido y los demás se alinean ahí Claro. o sufren las consecuencias, ¿no? Ya hablamos de Jack Ma, el dueño de Alibaba. Sí, ahora está claramente alineado con Donald Trump. Hay que ver qué pasa ahora en noviembre, cuando sean las elecciones. Falta muy poco, apenas algunas semanas. Y donde él dice que, aparte que va a ser parte, ¿no? A ver, es noticia que aportó 75 millones de dólares. Bueno, muchos millonarios pusieron plata. Así son las campañas en Estados Unidos. Se publica quién pone plata para que se haga la campaña. Pero él aparte dice que va a ser parte del gobierno de Donald Trump. Así que hay que ver, bueno, bueno, qué ocurre primero el 5 de noviembre, ¿no? Sí, un tipo que aparte en su momento apoyó a Obama, que era más o menos progresista, pero hay una radicalización hacia la derecha. La democracia es un obstáculo. Él se queja de, por ejemplo, le están impidiendo hacer todos los lanzamientos que él quiere hacer desde Texas, donde tiene su propia lugar de lanzamiento, porque produce unas ondas de choque, unos semiterremotos que deterioran las casas, que deterioran el medio ambiente. Y todo esto supuestamente para salvar la conciencia en el universo, ¿no? Que viajar a Marte y demás, pero claramente cualquier persona que tenga dos dedos de frente y sepa algo sobre la contaminación sabe que el auto de por sí es el peor recurso que existe si vos lo que querés es salvar el planeta. No hagas autos, hacé transporte público. Son autos carísimos que lleva un montón de tiempo desarrollar, que después un montón de contaminación producirlo para llevar a una persona. Y las baterías son súper contaminantes. Entonces, es una vez más la gran promesa de estos genios, de estos emprendedores que dicen voy a salvar el mundo y hacer negocios al mismo tiempo y terminan haciendo negocios. Salvar al mundo ni hablar, producen un desastre. Y este descontrol de Elon Musk apoyando a Trump con su propia plataforma, con 200 millones de seguidores, sin ningún tipo de control sobre lo que él dice, es realmente un síntoma de lo peligrosísimo que resulta que haya gente con tanto poder, tantos recursos y tanta influencia. Esteban Magnani, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, gracias, amigo. Bueno, un gran abrazo para ustedes y que tengan un hermoso día.